¿Cómo es posible que el hijo de una familia aristocrática de Roma, educado en estrictos liceos británicos, termine enterrado bajo una piedra alienígena en el conurbano bonaerense? Él no eligió Argentina. Una fuerza invisible lo arrastró hacia acá. Hoy, en Flores Negras, vamos a revelar el destino místico de Luca Prodan, el hombre que veía el futuro. Flores negras, flores negras. Para desentrañar este enigma no vamos a buscar en los excesos del rock and roll, sino en la psicología profunda de los mitos. Desde la perspectiva de Carl Jung, las personas que cambian la cultura de una nación no lo hacen por casualidad. Encarnan arquetipos, fuerzas universales que habitan en el inconsciente colectivo. Luca Prodan no fue simplemente un músico. Era un vidente dotado de una piel psíquica tan delgada que era capaz de captar las energías invisibles del pasado y del futuro. Un hombre que se autoproclamaba vidente en la intimidad porque no podía apagar las señales que recibía del más allá. Nació en Roma, pero su árbol genealógico estaba cruzado por una influencia subterránea. Su padre, Mario Prodan, era un erudito reconocido mundialmente en el arte de la dinastía Tang de China, pero no coleccionaba cualquier tipo de arte. Su obsesión eran las figuras de terracota creadas exclusivamente para los entierros de la alta aristocracia china. Eran guardianes de tumbas, figuras diseñadas para acompañar a los muertos en el inframundo. Luca creció jugando entre estas piezas de piedra. Mientras otros niños asimilaban las reglas del mundo de los vivos, el inconsciente de Luca se programaba conviviendo con la estética de la muerte y el más allá. El mandato de su padre, el arquetipo del rey severo, lo asfixiaba, pero al mismo tiempo lo sintonizaba con una frecuencia espiritual que marcaría su destino. Intentó escapar de Europa para huir de la frialdad de esas estatuillas de piedra de su padre, sin sospechar que el destino, con una ironía poética absoluta, lo terminaría esperando en el cementerio de Avellaneda bajo una roca digna de la dinastía Tang. En el camino del héroe, antes de que el protagonista pueda manifestar su poder en el mundo, debe atravesar la nequia, el descenso forzado al inframundo, la muerte simbólica del ego. Para Luca, este abismo tuvo el nombre de heroína y una tragedia familiar insoportable. En 1979, su hermana Claudia se quitó la vida junto a su novio. El dolor y la culpa arrastraron a Luca hacia su propio límite. Días después, sufrió una sobredosis y terminó en un coma profundo. Los médicos en Roma no creían que fuera a sobrevivir. Su mente abandonó el tiempo lineal, mientras su cuerpo permanecía suspendido en una camilla de hospital. En todas las tradiciones antropológicas, el chamán nace cuando sobrevive a la muerte. Al despertar, milagrosamente, de aquel coma, Luca ya no era el joven aristócrata rebelde. Era un iniciado, alguien que había cruzado el velo del más allá y traía consigo una sensibilidad paranormal activa. Su hermana mayor, Michela, preocupada por su estado, lo llevó a visitar a una vidente. Esa mujer, al mirarlo a los ojos, captó una vibración que excedía la lógica de la época. Le dijo que él era la reencarnación de Eva Perón. Luca, que ni siquiera sabía quién era Evita ni dónde quedaba Argentina, descartó la frase. Pero la vidente no hablaba de una transmigración de almas. Leía un molde arquetípico. Ambos encarnaban el mito del mártir del pueblo. Figuras trágicas, viscerales, que consumen su existencia a una velocidad destructiva para encender el alma de una nación entera. El territorio ya lo estaba reclamando. Huyendo de la muerte y de la adicción que estaba tomando su vida en Europa, Luca vio una fotografía que su amigo Timmy McKern le envió desde el centro de la Argentina. Era un paisaje rústico, seco y montañoso, las sierras de Córdoba. Y acá comienza la segunda etapa arquetípica, el ermitaño en la caverna. Para transformarse y estabilizar el enorme caudal de energía que había despertado tras el coma, Luca necesitaba aislarse del ruido del mundo. Llegó al pueblo de Nono, en Tras la Sierra, una región geográfica conocida por sus composiciones minerales de cuarzo y mica, elementos que los investigadores de lo paranormal asocian con la amplificación de energías de la Tierra. Córdoba funcionó como el útero donde el iniciado mutó, limpió su cuerpo de la aguja y su mente se expandió de manera definitiva. En el silencio de la montaña aprendió a escuchar el pulso de un país que intentaba sanar sus propias heridas. El extranjero absorbió
la identidad del suelo argentino descalzo, caminando entre las piedras. Toda esa mística serrana actuó como un imán espiritual. La roca colosal, detrás la sierra que años más tarde su hermano Andrea colocaría sobre su tumba, una piedra que parecía caída del espacio, se gestó vibracionalmente en ese retiro. La caverna le dio la fuerza. Ahora el mago debía bajar a la ciudad para desenterrar sus secretos. Cuando Luca llega a Buenos Aires y funda Sumo, la ciudad experimenta el nacimiento del arquetipo del mago y el destructor. La sociedad de los años 80 buscaba la luz y la distracción en la superficie, pero Luca se dirigió directamente al inconsciente reprimido del asfalto porteño. Sus últimos meses vivió en una habitación en un conventillo en el barrio de San Telmo. En ese tiempo empezó a obsesionarse con la vivienda. Afirmaba con terror y fastidio que escuchaba lamentos, llantos desesperados y ruidos de cadenas arrastrándose debajo del piso. En aquel entonces, su entorno atribuyó estas quejas a los delirios paranoides provocados por el alcohol y el insomnio. Sin embargo, el tiempo siempre le da la razón a los chamanes. 2 décadas después de su muerte, los nuevos propietarios levantaron el suelo para hacer remodelaciones estructurales. Debajo de la tierra, la arqueología descubrió lo que Luca ya sabía con el cuerpo: una red oculta de túneles y mazmorras secretas usadas para el tráfico y castigo de esclavos coloniales. Luca no deliraba. Su percepción espiritual funcionaba como un radar histórico que captaba los traumas sepultados de la ciudad. Esta capacidad de habitar los planos sutiles quedó inmortalizada en Mañana en el Abasto. En los segundos finales de esa obra, la voz de Luca se va desvaneciendo en un fundido lúgubre mientras repite: y yo me alejo más del suelo, y yo me alejo más del cielo, estoy en el subsuelo. No era una metáfora urbana, era la descripción lírica de su propio desprendimiento corporal. El mago ya transitaba Buenos Aires como un espectro antes de morir. El tramo final de la vida de Luca Prodan demuestra que los hombres que habitan el arquetipo del profeta no experimentan el tiempo de forma lineal, sino esférica. 6 meses antes de su desenlace, en una entrevista pública, vaticinó su final. Bueno, yo me voy a morir dentro de poco. Va a ser muy bueno para los diarios porque van a poder poner una notita con una crucecita negra. Sabía que su vasija física ya no podía contener la intensidad de su fuego. El 20 de diciembre de 1987, en el Estadio de los Andes, Sumo ofreció su último concierto. Antes de arrancar la última canción de la noche, Luca miró a la multitud y dijo: ahí va la última. Sus amigos y compañeros de banda sintieron un frío inexplicable en la espalda. No era una despedida casual, era el anuncio de que su tarea en este plano había terminado. 2 días después fue encontrado sin vida. Otro ejemplo de su clarividencia asombrosa quedó registrada en el tema No tan distintos. En el estribillo de esa canción, Luca repite en inglés: esperando al año 1989, no queremos más guerra. Y Luca murió en 1987, nunca llegó a ver cómo en 1989 cayó el muro de Berlín y se disolvía la estructura de la Guerra Fría, cumpliendo su profecía pacifista. Luca Prodan no vino a la Argentina para ser una estrella de rock efímera. Cumplió un itinerario mitológico perfecto. Descendió a la muerte en Europa, transmutó en la caverna de Córdoba y despertó a los fantasmas del subsuelo de Buenos Aires. Y cuando terminó su misión, se fue, dejándonos una última señal: una piedra mística en su tumba que parece venida de otra dimensión. Quizás porque los hombres con los ojos abiertos al futuro nunca pertenecieron del todo a este mundo y solo bajan a la tierra para revelarnos lo oculto. ¿Qué te pareció la historia de Luca Prodan? Te invito a dejarme un comentario y a seguirme en mis redes, Instagram y TikTok, @soyflordelat, y suscribirte acá también para ver más contenido como este. Gracias por estar acá, soy Flor Delat y nos vemos en el próximo episodio de Flores Negras. Flores negras.